La lista de chequeo es un instrumento sugerido para la aplicación en situaciones clínicas. Vea, lista de chequeo es un instrumento sugerido para la aplicación en situaciones clínicas que a través de 125 ítems permite establecer de manera sencilla un perfil de funcionamiento y discapacidad de la persona en las áreas más relevantes. O sea que yo con la lista de chequeo puedo determinar cuáles son las actividades de la vida diaria donde la persona tiene mayores restricciones. Y eso nos va a facilitar hacer una caracterización de esas personas con discapacidad. Las categorías son grupos de ítems de evaluación específicas para valoración de personas con condiciones de salud de alta carga global por enfermedades. Entonces, para esto es utilizada la checklist. Miren lo que nos dice, 125 ítems, pero son fáciles de utilizar porque son todas las actividades que puede hacer un ser humano. Sabemos que nosotros tenemos test y pruebas con las que podemos evaluar las actividades de la vida diaria, pero esta hace cosas específicas acerca de la necesidad que hay porque yo puedo mirar si la persona utiliza o no el teléfono. Pero acá miren lo que me dice. Utiliza el teléfono y puede marcar un número, o se conoce o tiene conocimiento del número y puede marcarlo y hablar por teléfono. Entonces ya van siendo cosas más específicas que nos van a determinar el funcionamiento o el grado de discapacidad de la persona. La JUDAS. La JUDAS 2 es un instrumento que evalúa de forma multidimensional el funcionamiento y la discapacidad con énfasis en las áreas de actividad y participación y permite obtener una puntuación global del grado de discapacidad. Su ventaja es que puede ser aplicado de manera universal o a todas las condiciones de salud y no es difícil de utilizar, lo único es que tenemos que conocerla. Entonces, por la JUDAS también nos va a definir cuál es el perfil de funcionamiento y discapacidad y qué grados de discapacidad voy a encontrar en la población a la que le estoy haciendo el estudio. La JUDAS 2 ha sido utilizada junto con el instrumento del DANE para hacer caracterización de las poblaciones en situación de discapacidad aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, la JUDAS va a evaluarnos 6 componentes básicos que son la condición, o sea, cómo responde el individuo a los aprendizajes, la movilidad, cómo hacer para trasladarse, para los traslados, el autocuidado. Sabemos que el autocuidado tiene que ver con la alimentación, con el vestido, con la higiene, con los traslados o con la movilidad, como ellos también lo llaman, y las relaciones interpersonales. Las relaciones en el trabajo, las relaciones en la escuela, las relaciones con los hermanos, las relaciones con la familia y las actividades de la vida diaria y participación en sociedad. Si estamos mirando todos estos ítems, son ítems que nosotros como fisioterapeutas evaluamos, ¿verdad? Entonces la CIF, ¿qué nos está diciendo? Que yo sé cómo evaluar y nos dice, bebé, es que esto lo tienes que evaluar. Esto lo tienes que evaluar, pero no me está diciendo cómo lo voy a hacer. Entonces, dentro del proceso de todo lo que yo tengo, yo voy a buscar cuáles son las medidas o los test que yo debo utilizar para hacer la evaluación de este individuo, porque la CIF no me la va a decir. Me está diciendo qué es lo que voy a hacer. Los corsets. Miren que los corsets es una de las partes más importantes que tiene la CIF y no las estamos utilizando. Los corsets son conjuntos o grupos de ítems de evaluación específicos para la valoración de personas con condiciones de salud de alta carga global por enfermedades. Entonces, miren, los corsets son enfermedades, pero que tiene riesgos esa persona de padecer una discapacidad por la enfermedad que está padeciendo. Entonces ellos tienen unos como la agrupación de algunas enfermedades y nos están orientando a lo que debemos evaluar. Define qué evaluar, pero no cómo lo vamos a hacer. Nosotros somos los que vamos a decidir con qué instrumentos vamos a hacer esa evaluación. Entonces aquí le traje un ejemplo del corset breve
para el EPOC, ¿sí? Que es un corset que existe, entonces que debemos irlo conociendo. Mire lo que nosotros vamos a hacer. La CIF me dice funciones corporales, funciones respiratorias, o sea, la categoría es la función respiratoria, pero ¿cuál es la definición? Relacionados con la inhalación de aire en los pulmones y en el intercambio de gases entre el aire, la sangre y la expulsión de aire. Entonces, de acuerdo a la categoría o la codificación que le da la CIF, yo voy ubicándola dentro del código de la CIF que tiene. Me está diciendo funciones corporales, pero no me dice, es que vas a evaluarla de tal manera. De acuerdo a mis conocimientos previos, yo voy a buscar cómo hacerlo. Las actividades y participación, me dice, andar, desplazarse por el entorno, llevar a cabo rutinas diarias, realizar los quehaceres de la casa. Me dice, se mueve con todo el cuerpo, se arrastra, corre, brinca, hace acciones sencillas, avanza a pie, camina a distancias cortas, largas, andar diferentes superficies. Entonces, los corsets nos dan especificaciones de qué cosas evaluar de ese grupo de enfermedades que tienen riesgo, que están llevando al individuo a padecer riesgo de discapacidad. Gracias y los dejo con esta reflexión. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos hemos atrevido a hacerlas. Gracias. ¿Preguntas del público? El doctor Leslie. Okay. Muy bien, continuamos entonces con nuestra próxima conferencia, examen clínico funcional del sistema musculoesquelético, a cargo del doctor Javier Daza Lesmes. Viene con el suyo. Sí, está perfecto. Bueno, hemos hecho un pequeño cambio con Marco para no aburrirlos, que me quedé 2 charlas seguidas, así que viene la charla a continuación y posteriormente escucharemos al doctor Marco y finalizaremos con el examen de la marcha con tecnología de bajo costo. La agenda que les propongo es que podamos hacer un análisis del contexto global y local de un tema que es bastante importante y que ya ha tomado curso en la Asociación Americana de Fisioterapia, en lo mismo en la Confederación Mundial de Fisioterapia, y es el tema de diagnóstico fisioterapéutico. Es mucho más fácil abordar el tema cuando pues, personas como Betty lo han explicado tan a fondo, y seguramente también me va a ayudar
hacerlo mucho más concreto. Las preguntas que nos asaltan permanentemente cuando se habla de diagnóstico fisioterapéutico son cómo definirlo, qué diagnosticamos, en qué términos y cuáles serían esos beneficios de poder contar con un diagnóstico unificado. Si logro poder dejarles unas inquietudes acerca de estos interrogantes, pues seguramente habré cumplido con el propósito de mi conferencia. También me gustaría que, si el tiempo nos lo permite, podamos hacer un paralelo en lo que se está trabajando en la Asociación Americana de Fisioterapia, para posteriormente darles la posibilidad de preguntas y poder identificar los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos con este tema. Antes de iniciar, me gustaría compartirles esta frase que creo que es muy pertinente con lo que hemos venido hablando a través del día, y es: el proceso educativo debería estar estructurado sobre el comprender, es decir, poner todo en contexto. Los datos sueltos no sirven para nada. Es una frase del doctor Rodolfo Ginás y creo que se acerca pues a lo que nosotros venimos discutiendo. ¿Cuál es el contexto del tema que venimos hablando? Un contexto internacional, un contexto nacional, y sobre todo pues poderles compartir lo que hemos venido trabajando en la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario ha venido haciendo un esfuerzo gigante hace aproximadamente 15, 20 años, que venía con el sueño de poder convertir o poder adquirir mejor un hospital universitario para desarrollar todos los programas del área de la salud. Sin embargo, por diferentes razones se complicó las situaciones y en muchas ocasiones, ya a punto de firmar los convenios, se dañaba. En el año 2009 se logra un convenio con 3 organizaciones supremamente importantes a nivel nacional y una de ellas a nivel internacional. Una es Compensar, que creo que conocen todos, la otra es la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que creo que es una de las organizaciones más grandes en salud, en psiquiatría que hay en el mundo, cuenta con más de 300 hospitales en el mundo, y la Universidad del Rosario. Eso pues nos llevaba a un reto importante, y era generar un hospital universitario, y tiene una connotación bastante importante desde el punto de vista teórico y sobre todo de modelo que queríamos implementar. Y creo que lo que se trabajó es lo que estamos realizando, y es pues la invitación que hacemos en diferentes eventos nacionales o internacionales cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de ello. Iniciemos con el contexto internacional para que ustedes tengan una idea clara de dónde surge el diagnóstico en fisioterapia. La Asociación Americana de Fisioterapia en el 84 legaliza el uso del diagnóstico fisioterapéutico, de tal forma que permite que cualquier profesional en su quehacer pueda emitir un diagnóstico. Esta intención la plasma ya en la guía de práctica clínica, que creo que conocen todos, y allí ya se da una definición muy clara de lo que la asociación podía o interpretaba como diagnóstico fisioterapéutico. Quiero llamar la atención porque pues es claro que la Asociación Americana de Fisioterapia es la que ha jalonado los procesos de desarrollo en el mundo. Muchos países adoptan fielmente sus orientaciones y lineamientos, que generalmente terminan consolidándose en los congresos mundiales de fisioterapia a través de la WCPT. En el 12º Congreso Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología, que se llevó a cabo en el 2006, donde se invita a una persona que en el mundo había trabajado bastante sobre el tema, que es Laurin Cajali, él determinó que su trabajo y el de muchos colegas había terminado fundamentándose en los patrones de práctica preferidos, que también se manejan en muchos países, tanto en países industrializados como en países en vía de desarrollo. La WCPT en el año 2007 define en una guía
para los profesionales del nivel de entrada, que se defina en su desarrollo, en la guía de desarrollo y planificación curricular de todos los programas de fisioterapia en el mundo, que se profundice en la evaluación y el diagnóstico fisioterapéutico. Esto con el fin de asegurar la calidad y los estándares de evaluación en los diferentes niveles. Es así como tomó una frase literal de una de las conclusiones del Congreso Mundial de Vancouver, Canadá, en el año 2007, donde dice: es necesario apropiar con mayor rigor el marco conceptual de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad para elaborar el diagnóstico y los sistemas de información profesionales. Miren que es un referente mundial, es una necesidad sentida en diferentes lugares del mundo, y que en un evento como el Congreso Mundial era donde se podía generar un lineamiento global. Del mismo modo, en el año 2007, en Talca, Chile, se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano de Académicos en Fisioterapia y Kinesiología, y en este mismo año 2007 se da un lineamiento latinoamericano para que todos los países puedan avanzar en la apropiación de la clasificación con fines de diagnóstico y pronóstico. Y con sorpresa, desde el año 2009 encontramos una serie de publicaciones del APTA, donde ya la clasificación internacional pues se vuelve cotidiana para el manejo del diagnóstico y el pronóstico en fisioterapia. Yo llamo la atención para que tengan en cuenta las fechas, porque creo que hay marca diferencia con el desarrollo que en Colombia hemos venido implementando, hemos venido consiguiendo, y creo que lo único que nos faltó para poder consolidar este proceso es haberlo articulado con procesos de investigación. Pero infortunadamente nuestra incredulidad pues no ha permitido una apropiación en todos los escenarios, tanto académicos como asistenciales, de esta clasificación. Ese era el contexto así general del ámbito internacional. Ahora me referiré específicamente al nacional, todos bajo la ley del 528 del 99, pues allí es la primera vez que se logra explicitar la necesidad de un diagnóstico que pueda emitir un profesional de la salud como el fisioterapeuta. Pero nos encontramos con una barrera bastante alta y gruesa, y era que no teníamos un lenguaje unificado, una terminología que se manejara en todos los medios académicos y asistenciales, y creo que eso fue uno de los limitantes para el desarrollo hasta nuestros días. Hay una carencia de estudios epidemiológicos, esta mañana lo mencionaba. Desde que no tengamos un lenguaje con unos mismos códigos, será muy difícil poder tener unos sistemas de información que nutran o aporten a los procesos investigativos. Hay una dificultad para los registros en la práctica clínica y administrativa. Cuando veníamos en este proceso de consolidación de los hospitales que les mencionaba, que terminaron siendo 3, toda una red hospitalaria. Uno era la Clínica San Pedro Claver, que hoy se llama Hospital Universitario Mayor. Las personas muy jóvenes pues seguramente se lo preguntan a su papá, a su mamá, a sus familiares de mayor edad, y ellos les van a referir que era el hospital más grande de Colombia, con cerca de 900 camas. Cuando empezamos el proceso, porque pues había una serie de profesionales del área de la salud que venían trabajando con la universidad, hice parte del equipo que nombró la universidad para identificar en qué iba en cada una de las profesiones, con el ánimo de poder avanzar a generar un mismo modelo educativo y de asistencia que caracterizara a la Universidad del Rosario. Y nos encontramos con lo que ustedes se puedan imaginar en términos negativos, unas historias con una información que a veces era dudosa, información no completa, una terminología no unificada, pero era más acentuado en las profesiones del área de rehabilitación. Eso creo que nos generó una voz de alerta y nos llevaba como a asumir un mayor reto para establecer un modelo
en el que todos nuestros profesionales del área de la salud y específicamente de rehabilitación pudieran hacer sus registros y también poder estructurar un sistema de información que nutriera no solo el ámbito académico, no solo el ámbito asistencial, sino también el ámbito administrativo. Y aquí creo que viene otro comercial. Los profesionales en formación tienen que tener una visión empresarial. Eso de seguir pensando desde una dimensión netamente histrónica de sobrevivir o de hacer los planes de tratamiento con una visión de no pérdida, pero tampoco de no ganancia, pues no tiene ningún sentido. Toda actividad en el mundo